Hay cosas tan perfectas que no deberían de existir. Y aunque quería robarle chiste a Lersin con Roster Fighter, en el momento en el que abrí este manga, recordé la historia que de verdad creo que es tan perfecta que no debería de existir. Y estoy hablando de One Punch Man. Y yo sé que hay mangas más importantes para la industria o autores que directamente tienen bibliotecas enteras de obras maestras. Incluso del mismo autor, hay otro que siempre mencionan codearse con estas obras maestras. Pero a pesar de eso, nada le quita su lugar a One Punch Man y el fenómeno que desató, incluso sin el mejor dibujo de la actualidad. Porque la forma en la que contaba esta historia tan simple fue lo que hizo que con el dibujo tan amateur de su autor original, la obra destacara con una viralidad nunca antes vista, cuando la palabra viralidad apenas estaba formándose. Pero ¿cuál fue el origen del manga más popular de su año? Para nadie es secreto la existencia del web manga, pues en varias entrevistas One ha dicho que simplemente quiso hacer un manga digital, una publicación que él quisiera leer. De ahí surgió el concepto, un manga donde el protagonista desde el principio fuera el más fuerte, básicamente comenzando desde el final. Algo que se hizo un poquito más popular con Frieren, alcanzando su meta de ser un héroe se ocupe de los seres malignos. Pero a pesar de que alcanzó esta meta, hay algo que lo sigue atormentando. Y no hubo una mejor forma de presentar todo este concepto que el primer episodio, que representa el núcleo de toda la serie. Ser simplemente una parodia a los clásicos shonens Nenketsu, literalmente dejando en claro a quién debe salvar y de quién tiene que hacerlo. Como en todo shonen, el villano explica su motivación, lo que lo hizo intentar acabar con la civilización, el propósito de su existencia, para simplemente ser destrozados por Saitama, siendo el remate del chiste que no quería hacerlo así, no quería eliminarlo de un golpe, siendo esto, pues como lo dice en el título, es el hombre de un solo golpe. Y esta es la base de la serie. Primero, proponernos una puesta en escena brutal, excepto para nuestro protagonista, siendo este el conflicto de Saitama. No hay un conflicto, pero comencemos por el primer punto que dije: la puesta en escena. Hace poco vi un video que terminaron borrando, pero planteaba uno de los conceptos básicos de toda la obra: la puesta en escena. Esta que está hecha para generar expectativas, para que de alguna forma quieras saber a quién derrotará a Saitama y la magnitud de esta fuerza, cosa que si nos ponemos a analizar detenidamente es básicamente la misma fórmula de un arco shonen convencional: la presentación de un grupo de villanos, de una amenaza para los protagonistas, de algo que puede ponerlos en aprieto, pero pues es Saitama y nada lo puede derrotar, porque se genera la expectativa inversa a la de un shonen. No se forma una expectativa por aquí quién va a derrotar a Saitama, sino quién no podrá derrotar a Saitama, porque cree que fue tan esperada las batallas contra Lord Orochi, contra el mismo Dios, contra Tatsumaki, simplemente porque esta obra está hecha para eso, para ver a los más fuertes combatir contra algo, perder contra ellos y que Saitama lo solucione. Pero antes de eso, un espectáculo brutal, una muestra de lo que tienen que dar todos los personajes posibles. Y aunque quisiera hablar totalmente de la escena, la ya tan famosa declaración de ideales del ciclista sin licencia, ese tema da para su propio video. Así que suscríbete para no perderte de ese próximo video. Solo hay que saber que absolutamente todos los arcos antes y después siguen esta fórmula. Siguen para demostrar el poder,
el espectáculo y que la resolución satisfactoria llegue por parte del que es un personaje hecho para verse aburrido. Pero nunca hubo una mejor puesta en escena que la que cambió la serie para siempre. Y por la que tuvo varios problemas mucho después, pero eso ya es tema de otra cosa. Es la magistralidad en la que terminó el tomo 7 y a su vez terminó la primera temporada, la que nos enamoró absolutamente a todos, porque sigue la misma fórmula. Los más grandes héroes no pueden con la magnitud del problema al que se enfrentan. Una nave invasora del tamaño de una ciudad completa. Y mientras los que le rechazaron el saludo a Saitama porque parecía muy débil, o simplemente rechazaron su presencia en esa misión, se mantenían pujando contra uno solo de los soldados que traía la nave, Saitama ya estaba en el interior de esta. Y la batalla contra Boros, una parodia de Dragon Ball, es simplemente lo que todos en los 2000 queríamos. Alguien que le ganara a Goku. Y con los poderes cósmicos narrados y que simplemente no pueden contra Saitama, llegamos a la batalla contra un ser igual a él. Un ser que buscaba al oponente digno, cumplir una profecía de encontrar a alguien que le dé la satisfacción de una batalla real. Pero a diferencia de Boros, Saitama es un héroe y sabe lo que está bien, pero también lo que está mal. La razón por la que Saitama es un héroe es porque un día recordó lo que alguna vez soñó ser: la satisfacción de ayudar a alguien, la satisfacción de acabar con el mal en el mundo. Un héroe que pueda acabar de un golpe con bravucones como el hombre cangrejo. Pero no fue suficiente. Y este es el conflicto. Simplemente no hay un conflicto. Es muy común en los manga shonen que el protagonista tenga que superarse a sí mismo, enfrentar nuevas dificultades para cumplir un propósito, ya sea mantener a salvo a su familia o convertirse en la mejor versión de sí mismo. Pero Saitama es literalmente: me convertí en la mejor versión de mí mismo, no hay amigos que hicimos en el camino, no existe el One Piece, simplemente no hay un propósito. Es un ser que sueña con que exista uno, con que haya algo que pueda hacerlo temblar, que pueda hacer que se emocione por un combate. Pero no es más que eso, un sueño, porque él ya alcanzó el límite humano, hasta que un día llegó Genos. Creo que algo que se exploró en ambas obras es el simplemente salir del status quo, ser la mejor versión de ti mismo, pero a su vez buscar otras formas de serlo. Y quien sacó de su status quo a nuestro calvo con capa fue el que decidió ser su discípulo, llevarlo a registrarse a la asociación de héroes, donde pudo ver la gloria de ser un héroe, pero a su vez el escarmiento de ser una figura pública. Aunque no todo fue tan malo, pues pudo conocer a personajes bastante agradables, algo que la gente resume en solo: está aburrido porque es el más fuerte, pero no ven cómo fue evolucionando esta apatía, porque ya no solo se trataba de Saitama, se trataba de Genos, se trataba de personajes que reconocen la fuerza y el heroísmo que transmite Saitama, y de algo que no puede enfrentar, como es la opinión de los demás. Y aunque no le importen las críticas, simplemente es algo que tiene que hacer, es algo que él quiso hacer. Y ya planteados estos dos puntos, que son la puesta en escena y el conflicto del personaje principal, volvemos al arco que lo cambió absolutamente todo.
Boros siendo ese boss final, ese último escalón que se supone debería ser de los shonens convencionales, un ser todopoderoso que pondría de cabeza el mundo si no existiera Saitama, este que nunca creyó que alguien podría atacarlo. Una batalla espectacular, magnitudes casi bíblicas y demostraciones de poder tan brutales que no sabemos cómo chingados hizo Yusuke Murata para que algo que se viera así se viera así. Bueno, esto sí, esto es solo una foto, pero esto es un dibujo. Y todo, absolutamente todo lo que pasó después también lo es, concluyendo en lo mismo. Simplemente, absolutamente nadie es rival para Saitama. Por más energía que le lancen, un puñetazo en serio es más que suficiente. Un ser paralelo a Saitama, un ser que estuvo dispuesto a atacar a otros planetas simplemente para satisfacerse. El reflejo de ese llanto fue derrotado y Saitama, comprendiendo que si no acaba igual, ese aburrimiento nunca terminará, terminando así con una de las peleas más importantes de los últimos tiempos. Y esto fue lo que hizo tan importante a One Punch Man, una puesta en escena brutal, pero sobre todo la forma tan divertida y no sabemos cómo es que funciona de presentar un conflicto, que es no tener un conflicto, que hace que te intereses por los personajes que giran alrededor de este espectáculo, como obras enteras soñarían por hacerlo, con un despliegue de poder tan brutal y satisfactorio que su magnitud jugó en contra tras pasar esta barrera, sacando a Saitama de su propio manga para que no interrumpiera ese espectáculo. Ay, pero ese es el problema de tener un personaje todopoderoso, cosa que explico en el video que tienes en pantalla. Y si aún no se ha subido, aquí tienes 3 mangakas y sus exitosos asistentes. Uno de estos asistentes es el dibujante de la obra protagonista de este video. Soy Jacob Mumbo y me despido. Bye.